Entonces, el video anterior habíamos aprendido a hacer la tabla de frecuencias. Habíamos visto la frecuencia absoluta como el conteo de todas las observaciones, las XY, que son las variables, y dentro de las variables los distintos valores que puede tomar esa variable, que son justamente las observaciones. F de XY es la cantidad de veces que se repite, que es la frecuencia absoluta. Fi corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Habíamos dicho que la última suma debería dar la cantidad de observaciones que tenemos, que en este caso es 50. Luego teníamos la frecuencia relativa, que no es más que la frecuencia absoluta dividido el total de observaciones para cada una de los distintos valores de la variable. Y la frecuencia relativa acumulada, que es igual a la frecuencia absoluta acumulada, pero trabajándolo con la relativa, es decir, lo acumulado hasta ese valor. Es lo que tenemos en el valor más lo anterior. Esa frecuencia relativa acumulada, al final, en la última observación nos tiene que dar 1. Si esto lo ponemos en porcentaje, que lo podemos poner en porcentaje aquí, la última acumulada nos va a dar el 100%. Si a la frecuencia relativa la ponemos en porcentaje, vemos lo que estábamos hablando en el otro video, vemos que el 30% ¿sí? de las obreras ha faltado 2 días y que solo el 4% ha faltado 5 días. Bien, lo que nos quedaría ahora entonces es añadir el histograma de frecuencias. Y para eso vamos a ir a insertar en gráfico de columnas, ¿sí? Y vamos a empezar a seleccionar los datos. Para seleccionar los datos, voy a ingresar el rango de datos del gráfico. Vamos a graficar la frecuencia absoluta en primer lugar. Entonces, ¿qué vamos a graficar? La frecuencia absoluta. ¿Cuáles son los diferentes valores? Son todos estos que tengo acá. Aceptar. ¿Cuáles son las etiquetas del eje horizontal? Es decir, cuáles son los diferentes valores que puede tomar la variable XY, los que tengo acá. Diferentes valores de la variable XY. Aceptar. Aceptar. Fíjense que tengo acá el armado, el histograma con cada una de las barras que representa la cantidad de observaciones que hay de cada uno de los valores de la variable. Es decir, 0 días de ausencia, 10 personas, 5 días de ausencia, 2 personas, etc. Bien, una cuestión importantísima cuando hago un diagrama de frecuencia. En el eje vertical, es decir, el que determina las frecuencias, siempre tiene que comenzar con E0 y debería terminar en el valor de la frecuencia más alto. Entonces acá me voy a ir a dar formato al eje y voy a tomar como mínimo 0, como máximo 15, y para que se vea todo esto, lo que voy a hacer es colocar unidades mayor 0,2, menor 0,5. ¿Sí? Entonces, mínimo, de nuevo restablezco el mínimo en 0, 0,1 y 0,5. Entonces tengo 0,1, el mayor 1 y el menor, está bien, 0,5. Bien, entonces fíjense que ahora en mi histograma de frecuencia el máximo corresponde a 15. El máximo corresponde a 15, cada barra corresponde a una de las observaciones de la frecuencia. Y comienza en 0, es importante que tengan en cuenta eso. Bien, entonces vamos a hacer de nuevo ahora con lo mismo, como para repasar, pero ahora con la frecuencia relativa. Entonces nuevamente me voy a insertar gráfico de columnas, selecciono los datos, agrego. Entonces el nombre de la serie ahora va a ser mi frecuencia relativa
y los valores de mi serie van a ser los distintos porcentajes que tenía aquí. Aceptar. Las etiquetas de categoría, es decir, los valores de X son estos que tengo acá. Aceptar. Y tengo el gráfico de la frecuencia relativa. Fíjense que es importante destacar que la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa gráficamente se ven exactamente iguales. Deberían verse porque representan los mismos valores. Como habíamos dicho en el teórico la clase pasada, uno lo representa en valor absoluto, ¿sí? Y otro lo representa en función de la cantidad de datos. Entonces la ventaja de la frecuencia relativa, la clase pasada les había dicho que es mucho mejor siempre trabajar con las frecuencias relativas, es que no me tengo que remitir a cuántas observaciones hice, porque si yo digo, bien, para 0 ausencias tenemos 10 personas, y para analizar si 10 personas que no faltaron es mucho o es poco, lo que tengo que hacer es remitirme a que el total de observaciones fueron 50. ¿Sí? 10 de 50 es un valor interesante, ¿sí? Pero si fueran 10 de 100, no, 10 de 100 es muy poco, ¿sí? O 10 de 1000 es muy poco. Entonces siempre tengo que decir cuánto vale el n, es decir, cuánta cantidad de datos estoy registrando. Mientras que si yo me voy a la frecuencia relativa, yo digo, para el 20% de las obreras no faltó ningún día. Y no importa la cantidad de obreras que correspondan en mi muestra a ese 20%. Estoy diciendo que el 20% de la muestra no faltó ningún día. Y entonces de esa manera queda mucho más claro, ¿sí? Queda mucho más claro cuando yo le saco la unidad de medición, es decir, le saco la referencia a cuántas observaciones hice. Bien, entonces nuevamente, ¿qué vamos a hacer acá con los ejes? Vamos a tomar, vemos que empieza en el 0 y vamos a tomar, para que se vea exactamente igual que el otro, como máximo el 30. ¿Sí? Entonces, de esa manera, fíjense que las barras se ven, lo vamos a poner acá abajo, para compararlas a las dos. Las barras se ven exactamente iguales porque representan lo mismo, ¿sí? La cantidad de veces que cada una de las observaciones se repitió. Bien,